Cordial saludo, somos el CIPACEL Aquelarre, conformado por Lía Adriana Moreno, Luisa María Vargas y quien les habla, Yanit Hernández. En esta oportunidad les hablaremos de los siguientes temas: situación de enunciación o situación de comunicación, gestión discursiva de la penalización del aborto en el nuevo Código Penal Ilustrado de Colombia. Tenemos la tabla de contenidos, la cual está conformada por la introducción, el desarrollo de la temática, la conclusión y las referencias. En la introducción tenemos que la producción de un mensaje es de vital importancia en la comunicación humana y para entenderlo pues de una mejor manera se presenta la situación de la enunciación. Esta pues nos especifica de manera más explícita quién lo emite, para quién, cuándo y dónde. Estos elementos también nos permiten interpretar el sentido eh, último que se le da al enunciado. Por consiguiente, se abordará el tema dicho anteriormente, situación de enunciación o situación de comunicación, donde se podrá observar pues, distintas disciplinas que se encargan del discurso, especialmente del análisis del discurso o del análisis conversacional. Por otra parte, se profundizará acerca de la gestión discursiva de la penalización del aborto, la cual en ella se utiliza la caricatura para darle un sentido subjetivo a las leyes que lo conforman. Pasando a la situación de enunciación o situación de comunicación, son dos perspectivas las cuales hacen parte de la semántica y son unas disciplinas que suelen inferir entre sí eh, y pues tienden a mezclarse y resultan un poco desordenadas. Estas teorías lingüísticas otorgan un lugar central en el carácter flexivo de la actividad discursiva, especialmente hablando pues de las coordenadas que componen un acto de enunciación. Esta confusión entre estos dos términos de situación de enunciación o situación de comunicación se confunde con el contexto empírico en el que se produce un texto. Pasamos al nivel del enunciado. En este hacen parte diferentes situaciones, las cuales tenemos como primera medida la situación de enunciación, en la cual Culioli durante los años 60, siguiendo como el trabajo de Benveniste, concibe como esta situación de la enunciación como un sistema de coordenadas abstractas pero pues que a la vez son puramente, netamente lingüísticas y estas hacen pues que el enunciado sea posible por el hecho pues que refleja una actividad enunciativa. Em, en este hacen parte lo que es la posición del enunciador, entre el enunciador y el coenunciador, y la posición de no persona. En la posición del enunciador, pues este hace parte de unas coordenadas enunciativas, en el cual se ve la referencia como pues los pronombres autónomos del yo en el español, del y en el inglés y del he en francés, los cuales estos son unos marcadores los cuales se hacen presente en esta posición. Pasando al enunciador y el coenunciador, tenemos que en esta es el marcador, es en francés con el pronombre tú y en español con los pronombres tú y vos. En la posición de no persona, encontramos que este es un término que proviene de Benveniste y pues este corresponde a las entidades que se presentan como susceptibles al momento de asumir un enunciado. Y pues este se hace cargo de un acto de enunciación. En la situación de locución, tenemos evidentes las posiciones de situación de enunciación y los lugares de situación de locución, los cuales tienden a ser armónicos y se corresponden el uno al otro. Pues en general, el pronombre yo es el que designa, por lo tanto, al locutor, mientras que el pronombre de la persona como él
designa un elemento del locutivo. En la situación de comunicación y escena de la enunciación, tenemos que los textos son los que hacen como el protagonismo en esta situación de comunicación, más que en la situación de enunciación. Para describirlos teóricamente se utilizan como las diferentes situaciones, como el contexto, la situación en que se presenta el discurso, la situación de comunicación y la escena de la enunciación. En la situación de comunicación, tenemos que en el 1960 y 1970 varios modelos han sido propuestos, pues desde el célebre acrónimo acrónimo del Speaking de Dale Hines de 1972. Este acrónimo está centrado en situación, participantes, finalidades, secuencias de actos clave, instrumentos, normas y géneros. Por último, la escena de enunciación. Esta es una escena englobante, hace parte de la escena genérica y la escenografía. En la escena englobante y escena genérica corresponde al tipo del discurso, y en la escenografía implica un proceso circular en el momento en el que acontece la enunciación del texto. Como última medida tenemos los géneros discursivos según una escala, los cuales se caracterizan por géneros no demasiado numerosos, y los géneros que existen por definición a la elección de una escenografía. En los géneros no demasiado numerosos, estos son los que se ajustan a una escena genérica y que no son susceptibles de permitir escenografías, como por ejemplo las recetas médicas, las guías telefónicas, entre otros. Y los géneros que exigen por definición la elección de una escenografía son, por ejemplo, los géneros publicitarios, algunas publicaciones las cuales presentan escenografías de conversaciones, y escenografías de discursos políticos. Bien, hay una perspectiva teórica que se asume para realizar como todo el análisis que se evidencia en el capítulo, y es la teoría de la enunciación a partir de la escena de la enunciación. Para Dominic, la noción de escena permite como al analista del discurso evitar categorías como lo es el contexto o el sistema de comunicación. Hay que tener en cuenta que la situación de enunciación como que no constituye el contexto empírico en el que el texto se produce o el espacio físico social en el que se encuentran todos los interlocutores. Bien, en este capítulo se abordan géneros discursivos como los artículos ilustrados, así como el estudio de la construcción discursiva. En diciembre del 2002, el caricaturista Álvaro Donado, que es más conocido como Aldonado, publica la primera edición del nuevo Código Penal Ilustrado con la idea o con el fin de que las personas que no son tan letradas puedan tener un mejor acercamiento al nuevo Código Penal referente a o con ayuda de las imágenes. Bien, hay una perspectiva teórica que se asume para realizar como todo el análisis que se evidencia en el capítulo, y es la teoría de la enunciación a partir de la escena de la enunciación. Para Dominic, la noción de escena permite como al analista del discurso evitar categorías como lo es el contexto o el sistema de comunicación. Hay que tener en cuenta que la situación de enunciación como que no constituye el contexto empírico en el que el texto se produce o el espacio físico social en el que se encuentran todos los interlocutores. Durante este apartado les vamos a hablar sobre el libro Gestión discursiva de la penalización del aborto, capítulo 4 de Londoño 2019. Bueno, en un principio se sabe que las leyes son transparentes, son leyes muy objetivas, por lo cual en ocasiones, según lo afirma Pardo, resulta siendo un discurso un poco oscuro para la comprensión de toda la sociedad. No por no conocer la estructura lingüística del mismo, sino por quizás no tener del todo en su mente
comprendido los términos y el concepto a que enlaza cada una de estas palabras y lo que puede llegar a suceder o lo que esto nos está enunciando. Ahora, debido a esto, pues el Código Penal Ilustrado nos muestra como una luz en la cual utiliza como texto principal las imágenes en tipo caricatura, las cuales son como un apoyo para este tipo de textos. ¿Por qué es un apoyo? Porque nos muestran una escenografía del contexto de la penalización de ciertas leyes puntuales, que en este caso estamos hablando de las leyes que como tal hablan sobre la penalización del aborto. Para esto, entonces, por medio de estas caricaturas, el autor logra poner la parte de su opinión en medio de esta arte que crea, exaltando características en las situaciones, en los rostros de los personajes. También esto hace que sea subjetivo al lector debido a que la expresión y la captación de la situación de la imagen genera toda una situación tanto de como de penalización de lo que puede ocurrir o lo que pasa detrás de este tipo de situaciones. Entonces, lo que trata es persuadir los valores cotidianos, valores que se han dado a través de la historia, de hacer un poco más asequible los términos, la terminología de las leyes como tal, porque ellas son muy objetivas. Eso caracteriza mucho el discurso jurídico, que es un discurso objetivo, técnico, puntual. Entonces, bueno, esto es como ese soporte, como esa otra cara donde da otra vista a dicho texto. Ahora, es una nueva construcción discursiva. ¿Por qué es una nueva construcción discursiva? Porque pues se apoya en todo lo que ya hemos mencionado en este poquito de tiempo. Entonces también hace que las situaciones que se muestran en medio de las imágenes muestren al lector la vivencia de las personas, dan como unos roles tanto al doctor que realiza el proceso, que pues en la imagen lo muestran como una persona mala, y muestran la víctima, que es la mujer, la muestra como una persona de pronto sola, desolada, sumisa, en donde solamente acata, obedece y cumple. Entonces la idea es esto, como mostrar las otras opciones que tiene pues la persona, el ser humano como tal en este caso. También está divulgando de otra manera las leyes, está divulgando de otra forma lo que puede ocurrir si infringimos las leyes, y lo hace de una forma u otra mucho más visual ante el lector y acapara o hace que muchas más personas comprendan su significado gracias al apoyo y al entramado que hay entre la caricatura y el texto como tal, la ley que aparece siempre en una esquinita de este Código Penal. Entonces también vemos que por medio de estas caricaturas se ha venido apoyando las costumbres que se han constituido por generación en generación, de generación en generación por mucho tiempo, y lo que se busca es acercar esto hacia la ley. Lo que hablábamos, hacer que la gente y que más gente entienda lo que sucede, por qué sucede, cómo sucede y qué puede causar infringir la ley.